el programa de hoy, el Papa afirma que la llama encendida por Jesús en Santa Teresa de Ávila sigue brillando. Ceremonia de juramentación de 34 nuevos guardias suizos será sin público por COVID-19. Además, obispos chilenos elaboran documento basado en la doctrina social de la Iglesia frente a próximas elecciones. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el noticiero contándoles que con motivo de los 50 años de la proclamación de Santa Teresa como doctora de la Iglesia, el Papa Francisco recalcó que su llama sigue encendida. La diócesis de Ávila en España dio inicio hace poco al Congreso por los 50 años de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. En ese contexto, el Papa Francisco envió una carta con motivo de la efeméride al obispo de la ciudad, Monseñor José María Gil. En su misiva, el sumo pontífice recordó que Santa Teresa de Jesús fue la primera mujer en recibir el título de doctora, en reconocimiento por el precioso magisterio que Dios nos ha regalado en sus escritos y en el testimonio de su vida. Además, aseguró que a pesar de los 5 siglos que nos separan de su existencia terrena, la llama que Jesús encendió en Teresa sigue brillando en este mundo, siempre necesitado de testigos valientes capaces de romper cualquier muralla, sea física, existencial o cultural. Asimismo, el vicario de Cristo destacó que su entrega, su inteligencia, su tenacidad, a los que unió una sensibilidad para lo bello y una maternidad espiritual hacia todos aquellos que se aproximaban a su obra, son un ejemplo eximio del papel extraordinario que la mujer ha ejercido a lo largo de la historia en la Iglesia y en la sociedad. Finalmente, el Papa Francisco destacó la gran devoción que Santa Teresa tenía por San José, ya que ésta lo tomó como maestro, abogado e intercesor. A él se encomendaba, teniendo la certeza de que de él recibía las gracias que le pedía. Continuando con las noticias, les contamos que por segundo año consecutivo la juramentación de los nuevos guardias suizos será sin presencia de público. Por segundo año consecutivo, los reclutas de la Guardia Suiza Pontificia realizarán el solemne juramento sin la asistencia de público debido a las medidas sanitarias provocadas por el COVID-19. En ese contexto, la ceremonia de juramentación se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2021 y solo podrán participar en el evento los familiares de los 34 reclutas junto a algunos representantes de las fundaciones de la Guardia Suiza Pontificia. Asimismo, en el programa se ha previsto una misa en la Basílica de San Pedro con los guardias y sus seres queridos a las 7:30 am hora local, mientras que la ceremonia de juramento se llevará a cabo a las 5 p.m. en el patio de San Dámaso o, en caso de mal clima, en el aula Pablo VI. Al respecto, la Guardia Suiza informó que tanto la Santa Eucaristía como la ceremonia de juramentación serán transmitidas por las redes sociales para permitir la participación de quienes no podrán asistir. Cabe mencionar que este ejército, conformado por unos 100 soldados, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad del Papa, acompañarlo en sus viajes y proteger al colegio cardenalicio cuando la sede apostólica está vacante. Además, controlan las entradas en el Vaticano y están encargados de algunos servicios de honor en audiencias, recepciones y liturgias. En otras informaciones, los obispos de Chile han elaborado un documento basado en la doctrina social de la Iglesia frente a las próximas elecciones que se darán en el país para elegir a la asamblea que redactará la nueva constitución. Veamos. Recientemente, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile recopiló los principios y valores fundamentales contenidos en la doctrina social de la Iglesia, con el fin de guiar el discernimiento de las personas en el país ahora que se aproxima la redacción de una nueva constitución. Al respecto, el texto elaborado por los obispos chilenos recoge las enseñanzas de este importante documento
contenidas en los escritos pontificios, desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII hasta la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y que está siendo difundido en un momento crucial, ya que el próximo 15 y 16 de mayo se debe escoger en Chile a gobernadores regionales, alcaldes y convencionales constituyentes. En ese contexto, y como referencia para otros países que viven procesos electorales, el documento fue elaborado con el objetivo de ofrecer elementos de discernimiento, tanto para los que quieren representar al país como para los ciudadanos que los elegirán. Por tales motivos, los prelados manifestaron que esperan que el texto realizado desde el episcopado sea un aporte al necesario diálogo constituyente en la búsqueda del bien común. Como se recuerda, la doctrina social de la Iglesia expone temas en torno a la dignidad de la persona humana, el bien común, los derechos humanos, la vida económica, la participación, entre otros. Es un buen momento de enseñanza para la Iglesia Católica en Chile, dado que muchos chilenos estarán haciendo preguntas que no suelen hacerse. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la sociedad y cuál es el lugar de la persona humana en la sociedad? Y la Iglesia nos enseña justamente que hay ciertos principios fundamentales supuestos en toda convivencia humana. Por ejemplo, el respeto a la vida y a la familia, que es el lugar natural donde esa vida surge y puede aprender a convivir de modo que aporte al bien común de la nación. Nuestras oraciones por este momento tan delicado e importante para la nación chilena. Ahora les contamos que cientos de fieles han depositado oraciones por sus familiares víctimas del COVID-19 al pie de la estatua de San Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, en México. Veamos. A los pies del monumento a San Juan Pablo II, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, cientos de fieles católicos han depositado oraciones y flores en memoria de sus familiares fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus y la violencia en el país. De acuerdo al semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de México, los feligreses convirtieron este pequeño espacio de oración en un lugar tapizado de palabras de amor, veladoras y fotos como un homenaje a sus seres queridos que ya gozan de vida eterna. Asimismo, informaron que los gestos de cariño a los familiares que ya partieron comenzaron a aparecer a finales de enero de este año. El año pasado falleció mi abuelito de COVID y también mi papá falleció. Entonces, como una forma de recordarlos y bueno, pedir por su descanso, pues dejo mi ofrenda con mucho cariño para ellos. En esa línea, el medio católico anunció que el próximo 10 de mayo se celebrará la Santa Misa por todos los fallecidos en este último tiempo. Es preciso mencionar que quienes deseen visitar la Basílica de Guadalupe y dejar sus mensajes pueden hacerlo de lunes a domingo, de 7 a.m. a 7 p.m., hora del centro de México. Siguiendo con la información, les contamos que la diócesis de Zamora, en España, inició un año jubilar el pasado 19 de marzo con el lema Raíces con Esperanza, que fue concebido por el Papa Francisco y conmemora el 900 aniversario de la restauración de la diócesis de Zamora. Para conversar más al respecto, estamos conectados con Monseñor Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora. Monseñor Sánchez, bienvenido a WTN Noticias y feliz Pascua. Feliz Pascua y muy buenos a todos. ¿Qué tal? Monseñor, ¿qué significa para ustedes este año jubilar en Zamora y cómo podrían hacer las personas para obtener indulgencias plenarias en este tiempo? Bueno, el primer significado es algo importante, que es celebrar este acontecimiento de 900 años que la sede de Zamora fue restaurada después de más de 130 años arrasada, ¿no? Y para mí, que ayer pues hice 4 meses de mi ordenación y toma de posesión como obispo, pues ha sido comenzar un ministerio con este signo, ¿no? El signo de la misericordia, el signo del amor de Dios y el signo de la alegría de mirar nuestras raíces para poder proyectar el futuro desde el Señor, ¿no?
El jubileo es un acontecimiento sobre todo de gracia, es un regalo que nos concede el Santo Padre y es un don para poder vivir la misericordia y el perdón. Para ganar el jubileo hay fundamentalmente dos cosas, que es la visita a uno de los templos jubilares. Tenemos dos. Una, la Santa Iglesia Catedral, y otro, una iglesia románica que se llama Santiago del Burgo. En cualquiera de ellas podemos pedir perdón de los pecados, confesar nuestros pecados, participar de la Eucaristía, rezar por las intenciones del romano pontífice, confesar nuestra fe y, por tanto, ganar la indulgencia plenaria que nos ha concedido su santidad el Papa Francisco. Y justamente el 19 de marzo, solemnidad de San José, fue la apertura del año jubilar. Al respecto, ¿qué podría decirnos? ¿Qué representa para ustedes la figura de San José en este tiempo? Bueno, pues para mí ha sido una alegría enorme que el Papa a comienzos de diciembre, pues mirando la figura de San José, patrono de la Iglesia, pues abriera un año en torno a San José, ¿no? Pues la figura de San José va a cruzar todo este año santo, pues para profundizar en aquel que ha sido el custodio de Jesucristo, ¿no? Aquel que ha sido el esposo de María y ha sido el padre adoptivo de Jesús, ¿no? Y queremos tenerlo así. Vamos a ir leyendo el documento que el Santo Padre ha escrito con motivo de este acontecimiento, lo vamos a reflexionar. Hemos comenzado también teniendo una exposición que va a ser itinerante sobre 10 aspectos de San José, y que ahora mismo está en el seminario diocesano y va a ir recorriendo arciprestazgo por arciprestazgo. Monseñor, ¿y cuáles son las actividades que están realizando o van a desarrollar en este año jubilar? Bueno, pues primero tenemos que ir adaptando el año jubilar a todo lo que está siendo la situación de pandemia que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, conforme se vayan abriendo, que ya parece que va habiendo un poco de luz en el horizonte, pues vamos a ir teniendo más acciones públicas. Por ahora casi todo es telemático y a partir de que se levante el estado de alarma en mayo iremos teniendo más actividades presenciales. Entre otras, pues también vamos a aprovechar que es el Año Santo Compostelano y que por Zamora, en la diócesis de Zamora, tenemos 350 kilómetros de camino de Santiago. Entonces, vamos a ir, por una de las actividades va a ser hacer caminatas de Santiago, de un trayecto que tiene un inicio hasta un lugar con una sede donde vamos a tener celebraciones, hasta jubilares. Ese va a ser uno. Vamos a tener una gran acción jubilar solidaria que va a ser sobre la mujer vulnerable. Entonces vamos a hacer toda una cuestación de caridad para tener pues toda una serie de acciones que quieren ser permanentes sobre esta temática, sobre la mujer y sobre todo la mujer vulnerable. Monseñor Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias, Monseñor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Cardenal O'Malley llama a prevenir abuso sexual infantil y apoyar a los sobrevivientes. Por otro lado, obispos canadienses condenan la ley de suicidio asistido aprobada en el país. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Continuando con las noticias, el arzobispo de Boston en Estados Unidos, Cardenal Sean O'Malley, hizo un llamado a prevenir el abuso sexual infantil y apoyar a los sobrevivientes. En recientes declaraciones del arzobispo de Boston en Estados Unidos, Cardenal Sean O'Malley, el purpurado instó a los líderes religiosos a estar atentos para prevenir el abuso sexual infantil y apoyar a los sobrevivientes en su sanación.
Por medio de un simposio virtual realizado hace poco por la Universidad de Harvard en asociación con el Vaticano y otros grupos religiosos, Monseñor O'Malley dijo que todos tenemos la obligación moral y legal de brindar de la mejor manera posible protección y atención a las personas a las que servimos, especialmente a los menores, los jóvenes, los adultos vulnerables de todos los grupos religiosos, cívicos y sociales. De igual forma, afirmó que las personas a las que se sirve legítimamente esperan esa protección. Por tanto, animó a estar atentos para apoyar a los sobrevivientes y sus seres queridos en el camino hacia la recuperación. Cabe resaltar que el Papa Francisco también envió un mensaje en el que expresó su esperanza de que el simposio contribuya a una mayor conciencia de la gravedad y alcance del abuso sexual infantil y promueva una cooperación más efectiva en todos los niveles de la sociedad para erradicar este profundo mal. Por otro lado, en Canadá, los obispos condenaron la aprobación de una nueva ley de suicidio asistido en el país. Veamos. En una carta firmada por el presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, Monseñor Richard Gagnon, los obispos de Canadá condenaron la nueva ley de suicidio asistido aprobado en el país y pidieron que la gente ore y se ponga en contacto con sus grupos parroquiales u otros grupos religiosos para continuar presionando a los funcionarios electos sobre estos asuntos. De acuerdo a lo expresado en la misiva, la postura de los obispos sigue siendo inequívoca. La eutanasia y el suicidio asistido constituyen la matanza deliberada de vidas humanas en violación de los mandamientos de Dios, además de erosionar la dignidad compartida al no ver, aceptar y acompañar a quienes sufren y mueren. De igual manera, de acuerdo al texto, estas prácticas socavan el deber fundamental de cuidar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Asimismo, recalca que la vida humana debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural, en todas las etapas y en todas las condiciones. Es preciso mencionar que, de acuerdo a Monseñor Richard Gagnon, esta nueva ley podría hacer que las personas con enfermedades mentales o discapacidades sean forzadas a que pongan fin a sus vidas. Hace décadas los precursores de la cultura de la muerte proponían que había que acabar con la ética de la sacralidad de la vida humana, característica de Occidente, e irla reemplazando por una ética alternativa de la calidad de vida. De modo que eventualmente las personas llegaran a la conclusión de que si no se llegaba a un cierto estándar de calidad de vida, se podía acabar justificadamente con la vida humana. Esto es lo que estamos viendo, lamentablemente, el desenlace de esta ética en Canadá, y es muy importante que los obispos enseñen claramente el lugar de la persona humana, que debe ser respetada siempre por la ley. En la siguiente nota conozcamos a los frailes franciscanos de la Renovación de Inglaterra, quienes durante la pandemia del COVID-19 vienen alimentando a los más necesitados de Londres. Veamos. Al este de Londres, en Inglaterra, se encuentra el comedor de beneficencia de los frailes franciscanos de la Renovación, el cual ha alimentado a los hambrientos durante los últimos 20 años y sobre todo hoy, en medio de la pandemia del COVID-19. En declaraciones a CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, los responsables del comedor señalaron que aunque algunos de ellos también se enfermaron y tuvieron que cerrar la cocina a causa del confinamiento dispuesto en la capital londinense, cuando las restricciones comenzaron a disminuir en julio de 2020, reabrieron sus puertas y volvieron a servir comida en el patio, pero ahora con mascarillas, guantes y distanciamiento social. Sin embargo, al tratarse de Inglaterra, los frailes pronto descubrieron que estaban a merced de lluvias repentinas. Entonces, en septiembre de 2020, la comunidad instaló 3 refugios al aire libre, lo que les permite ahora hacer funcionar el comedor estando cubiertos. Cabe mencionar que para los frailes, más allá de poder proporcionar alimento a los más necesitados, su principal deseo es bendecirlos espiritualmente.
Por ello, mientras se sirve la comida, los voluntarios se arrodillan en oración en una sencilla capilla ante el Santísimo Sacramento. Nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos contará acerca del llamado que realizó el arzobispo de Piura y Tumbes, en el que destacó que ninguna persona debe perder la vida por falta de oxígeno. Adelante, Alessandra. Hola amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Para iniciar con el reporte de las noticias, les cuento que el arzobispo de Piura y Tumbes realizó un enérgico llamado en el que manifestó que nadie debería perder la vida por falta de oxígeno. Este anuncio por parte de Monseñor José Antonio Eguren se da tras el fallecimiento de 28 personas en los hospitales de la ciudad de Talara, en la región de Piura, en el norte del Perú, a causa de la falta de oxígeno medicinal. En esa línea, a través de un comunicado, el prelado expresó su cercanía y oraciones a las familias que lloran hoy la muerte de sus seres queridos. Por otro lado, señaló que no alcanza a comprender cómo es posible que el gobierno nacional venga gastando a la fecha más de $6.400.000 del dinero de todos los peruanos en el proyecto de modernización de la refinería de Talara y no haya sido capaz de destinar los recursos necesarios para implementar plantas de oxígeno medicinal para esta importante y querida provincia de la región. Al respecto, Monseñor Eguren dijo que esta lucha contra la pandemia no se podrá ganar si los ciudadanos no trabajan juntos y estrechamente unidos, y exhortó a que a pesar de todo, no deben caer en la desesperanza ni en el miedo, ya que el Señor no abandona a merced de la tormenta. En otras informaciones, les cuento que la Universidad Católica San Pablo en Arequipa lanzó un programa de especialización en familia en modalidad 100% online para reflexionar sobre la situación que afronta el matrimonio y la institución familiar en la actualidad. Según explicó a Así Prensa, el director del Instituto para el Matrimonio y la Familia, el magíster Rodolfo Castro Salinas, dicho programa es una propuesta interdisciplinaria que busca profundizar en la realidad del matrimonio y la familia a la luz de la fe de la Iglesia Católica, ofreciendo criterios fundamentales y de orientación para así promover un mayor alcance del conocimiento orientado a fortalecer la vida conyugal y la institución familiar. En esa línea, desde la Universidad San Pablo informaron que esta formación comenzará el próximo 19 de mayo y tendrá una duración de 6 meses. Asimismo, destacaron que el programa está dirigido a profesionales de distintas ramas, como psicólogos, sociólogos, personal de salud, asistentes sociales y personas interesadas en la institución y dinámica familiar. Entre los temas que se tratarán están la antropología, la psicología familiar, la moral conyugal, las pautas para la educación de los hijos y la bioética. Las personas interesadas pueden recibir mayor información sobre este programa de especialización escribiendo al correo imfonline@ucsp.edu.p. Y antes de finalizar, les cuento que el pasado domingo 11 de abril se realizaron las elecciones presidenciales en el país. Debido al estrecho margen entre los candidatos, el proceso pasará a segunda vuelta en junio. Seguiré informándoles al respecto. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra, por la información. Y para terminar el programa, conozcamos un poco más acerca de la fe católica del tenor italiano Andrea Bocelli, quien en una entrevista exclusiva con EWTN aseguró que si la vida eterna no existiera, todo perdería su significado. Veamos. En una reciente entrevista exclusiva con el periodista Colin Flynn de EWTN, el famoso tenor italiano Andrea Bocelli aseguró que para él la religión es una razón de vida. Reflexionando sobre su profunda fe católica, el artista dijo que si una vida eterna no existiera, la vida después de la vida, entonces todo perdería significado.
Como se sabe, Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958 con un glaucoma congénito, una enfermedad que afectó su vista y lo dejó completamente ciego cuando tenía 12 años. Sin embargo, contó que él tiene mucha fe en el único, en aquel que hizo el mundo, pues según añadió, Dios le ha dado tanto. Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle. Durante la entrevista, Andrea Bocelli, quien ha cantado para San Juan Pablo II, el hoy Papa Emérito Benedicto XVI y para el Papa Francisco, explicó cuál es su razonamiento de fe. En palabras del tenor, mi fe viene de un razonamiento bastante simple. No creo en el reloj sin el relojero. No creo que nada pueda ser logrado sin alguien que lo ha diseñado y construido. Por último, además de hablar sobre su institución, la Fundación Andrea Bocelli, el artista italiano invitó a mirar esta pandemia del COVID-19 con gran optimismo hacia adelante, porque según expresó, este tiempo también pasará. Y es todo por hoy, amigos, pero saben que tenemos también una cita por Radio Católica Mundial de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en su programa Más que Noticias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.